Hebreos 4:16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos cuesta más de lo que admitimos ser compasivos. Con los demás, sí, pero sobre todo con nosotros mismos. Somos expertos en señalar nuestras propias fallas. Nos castigamos por no ser lo que deberíamos ser, por no reaccionar mejor, por tropezar de nuevo con la misma piedra. Nos hablamos con un tono que nunca usaríamos con alguien que amamos. Y lo irónico es que, mientras más duros somos con nosotros mismos, más lejos sentimos a Dios, como si su voz se apagara en medio del ruido de nuestra culpa. Pero este versículo, Hebreos 4:16, no habla de un Dios esperando que lleguemos limpios al trono. Habla de un Dios que nos invita a acercarnos precisamente porque sabe que no lo estamos. La compasión de Dios no se activa cuando somos buenos. Se activa cuando estamos rotos, cuando fallamos, cuando no tenemos palabras para orar y lo único que nos queda es un suspiro. El trono de la gracia no es un lugar de juicio, es un espacio de encuentro, y el texto dice que podemos acercarnos confiadamente, no con miedo, no con vergüenza, no con la sensación de que no merecemos estar ahí, porque la compasión de Dios no se gana, se recibe. Y cuando uno entiende eso, algo profundo cambia. Empiezas a mirarte diferente, dejas de castigarte tanto, empiezas a tratar a los demás con la misma paciencia que Dios tuvo contigo. Quizás nunca nadie te enseñó a tener compasión. Quizás creciste en un ambiente donde los errores se castigaban, donde fallar era sinónimo de decepción. Y sin darte cuenta, proyectaste esa misma mirada sobre ti. Pero Dios no mira como miramos nosotros. Él no ve un expediente lleno de fallos, ve un corazón que intenta, que lucha, que a veces se cae, pero que sigue buscando. Dios es compasivo no porque ignore tu pecado, sino porque entiende tu fragilidad. Y si Él, que todo lo sabe, elige tratarte con ternura, ¿por qué tú eliges ser tan duro contigo mismo? Compasión no significa justificar lo que está mal. Significa entender por qué fallamos y acompañarnos en el proceso de volver. Dios no te pide que seas perfecto para acercarte. Te pide que te acerques para poder sanar lo que no puedes solo. Y esa es la diferencia entre la religión y la gracia. La religión te dice, cámbiate para venir. La gracia te dice, ven y te cambiaré. Piensa un momento en las veces que fallaste y decidiste alejarte de Dios. Tal vez pensaste, no puedo orar así, no soy digno. Pero en esos momentos, precisamente, es cuando su compasión te busca. Dios no está en el trono esperando que te levantes perfecto. Está ahí extendiendo su mano para ayudarte a levantarte. Él no se asusta de tu dolor, ni de tus dudas, ni de tu cansancio. Él entiende lo que significa ser humano. Jesús mismo sintió todo lo que tú sientes. Por eso Hebreos 4:16, el versículo anterior, dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Jesús no solo vio el dolor humano, lo vivió. Sabe lo que es estar solo, lo que es tener miedo, lo que es llorar en silencio. Y precisamente por eso nos dice, acércate. Cuando el autor de Hebreos escribió estas palabras, el pueblo judío vivía en un sistema religioso profundamente estructurado. El acceso a Dios estaba limitado. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, llevando sacrificios por los pecados del pueblo. El resto debía conformarse con observar desde lejos. Había distancia, había miedo. La idea de acercarse confiadamente habría sonado casi escandalosa, porque nadie se acercaba a un trono con confianza. Los reyes de la época eran inaccesibles, los sacerdotes eran intermediarios y los templos eran zonas de separación más que de encuentro. Por eso Hebreos 4:16 cambia todo el paradigma. Nos presenta un Dios que no se esconde tras un velo, sino que abre el camino. Un trono no de poder, sino de gracia. Y en ese trono no hay mármol ni guardias, hay comprensión. El mismo Jesús que conoció la soledad, el cansancio y el rechazo, es ahora el que nos invita a acercarnos. En una cultura donde el fracaso se castigaba y la impureza te excluía, Jesús rompió las reglas, tocó a los leprosos, comió con pecadores, perdonó a los traidores. Él redefinió la compasión, no como emoción, sino como acción. Por eso, cuando Hebreos dice, acérquense al trono de la gracia, está diciendo, el trono está abierto porque el Rey es compasivo. Cuando entiendes la compasión de Dios, la forma en que te relacionas contigo mismo cambia.
Ya no te hablas con desprecio cuando caes. No niegas tus errores, pero tampoco te defines por ellos. Empiezas a reconocer que estás en proceso, y ese proceso, aunque duela, también es sagrado. La compasión no es lo opuesto a la verdad, es la forma más pura de verdad, porque no niega lo que está roto, pero tampoco lo condena. Lo mira con ternura y lo transforma. A veces, la falta de compasión con nosotros mismos nos impide tenerla con otros. Cuando te tratas como enemigo, es difícil amar. Por eso el primer paso para amar de verdad es aceptar que tú también eres alguien que necesita ser amado. Y ahí entra Dios. Cuando ves cómo Él te mira, aprendes a mirar distinto. Dejas de exigir perfección a quienes apenas están aprendiendo a caminar. Dejas de comparar, de criticar, de medir el valor de los demás con tus propias heridas. Porque solo quien ha sido abrazado por la compasión puede abrazar sin miedo. Y solo quien ha recibido gracia puede darla sin condiciones. Quizás el verdadero milagro no sea cambiar nuestras circunstancias, sino aprender a mirarlas desde el trono de la gracia. Ahí donde no se castiga, sino que se restaura. Donde no se mide el mérito, sino el amor. Así que hoy, acércate. No con miedo, sino con confianza. Acércate con tus fallas, con tus dudas, con tus cansancios. Acércate porque el trono no está cerrado, sigue abierto. Y del otro lado, no hay un juez esperando, hay un padre con los brazos abiertos. Aquí no hablamos de religión, sino de vida. Y de un Dios que sigue siendo compasivo con quienes todavía estamos aprendiendo a hacerlo.